Señoras y señores, después de Víctor Hugo, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N, La Realidad. Lo que otros no te cuentan, aquí diariamente te lo contamos y te lo mostramos. No escondemos nada. Y vamos a estar hablando mucho de lo que ha significado la decisión de la jueza federal de San Martín, la doctora Martina Isabel Forbes, que fue una de las primeras juezas. Estuvo acá, ¿se acuerda? Cuando comenzó todo este tema del tarifazo, una de las primeras en justamente ser receptora de amparos y de haber suspendido en un área de la provincia de Buenos Aires el tarifazo eléctrico, que ahora por una decisión de ella, se va a dirigir a todo el ámbito nacional. Esto se suma ya lo que está vigente, la suspensión para el tarifazo del gas. Por eso, a partir de este momento, nos puede acompañar con el hashtag frenazo, porque es la justicia la que está frenando el tarifazo, tremendo tarifazo, que además, como lo venimos viendo diariamente en este programa y en las distintas realidades sociales que se viven en la Argentina, le está costando muy caro a muchas familias de nuestro país que no pueden afrontar este tarifazo. Ayer comentábamos esta encuesta reciente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, un trabajo en el campo, en el AMBA, 1094 casos, donde el 73% de los consultados dice que no puede pagar la tarifa. Y hay un 50 y pico que se está endeudando para pagar y muchos que deben recortar otros gastos para poder pagar, porque además del tarifazo se suma, y esta noche enseguidita Alejandro Berkovich va a analizar y a contar lo que está ocurriendo en estos momentos. Los principales empresarios de la República Argentina ayer desde Córdoba le han pedido al gobierno que reaccione frente a lo que califican de una feroz recesión. Los empresarios, amigos del gobierno, muchos de ellos, economistas de fiel, cercanos al pensamiento ideológico del gobierno, están anticipando, como lo hizo Kigel, hoy Artana, que la inflación está desbocada, que la recesión es mucho mayor de lo que se ve y se palpa. Es decir, son aquellos pensamientos cercanos al gobierno los que le están advirtiendo al gobierno que reaccione, que rectifique en el rumbo económico, porque de esta forma, anoche lo expresó claramente José Urtubey aquí con nosotros. José Urtubey, que es uno de los pocos empresarios que desde marzo de este año, cuando el gobierno prometía que en el segundo semestre derramaban inversiones, dólares y el maná del cielo, él anticipaba, señores, miren que hay un parate que va a ser difícil de recomenzar. Ahora, los principales empresarios de la Argentina se suman a esa línea de pensamiento. Además, le voy a preguntar a Berco por el presidente de la Unión Industrial Argentina. ¿Dónde está el presidente de la Unión Industrial Argentina? Porque la verdad que no se lo ve, no se lo escucha y no tiene ningún tipo de intervención frente al desplome industrial de junio, frente al desplome de las pequeñas y medianas empresas de la Argentina. Así que, bueno, de esto enseguidita Berco va a estar planteando y presentándonos este arco de empresarios que advierten sobre la gravedad de la situación económica en nuestro país en estos momentos. Bueno, arrancamos y esta tarde justamente Víctor Hugo entrevistaba a la doctora Martina Isabel Forbes, que hoy definió que también el tarifazo eléctrico queda suspendido, atención, queda suspendido en todo el orden nacional. Al igual que el gas, no hay que pagar las tarifas con aumentos. Hasta tanto, mañana, por ejemplo, la Justicia de La Plata, la Cámara Federal de La Plata, va a definir qué hace, si ratifica, si se lo pasa a la Corte, si rechaza la apelación del gobierno, lo va a definir. Pero hasta tanto no haya una definición sobre el fondo de la cuestión, no hay que pagar el tarifazo. La doctora Ford, esto decía sobre su decisión tomada hoy.
que he sacado una medida interina por la cual ordeno que se suspendan las tarifas en un amparo de naturaleza colectiva en todo el país. Hasta que no sea revocada esta medida cautelar, los aumentos de las tarifas de energía eléctrica están suspendidos por este fallo en todo el país y por el gas en todo el país, de acuerdo a la Cámara Federal de La Plata. Primero, la convicción de que no se hicieron las audiencias públicas y de que las audiencias públicas son un requisito constitucional. El precio de esa tarifa tiene que ser moderada, porque yo escuché al ministro de Energía que dice, fue gradual el aumento, pero el aumento no está al alcance del usuario, ¿no? Es unos montos realmente muy desproporcionados que no pueden ser pagados de una sola vez. Bueno, la justicia coincide. La doctora Forns, que cuando estuvo aquí, habló de un efecto confiscatorio. Atención con este término. La doctora Forns habló de un efecto confiscatorio, de este tremendo tarifazo sobre el sueldo de mucha gente, sobre la propiedad privada. Como hay fallos anteriores ya en la propia Corte que hablan de un efecto confiscatorio. Y en este sentido, también recordemos que los jueces de la Cámara Federal de La Plata fueron en el mismo sentido. Hablaban de un ataque a la propiedad privada, de estos efectos confiscatorios, y la verdad que acá lo que llama la atención es que es la justicia la que le está poniendo freno a este tarifazo. La política, ausente. La política, que es la que tiene que tomar las decisiones, la determinación, está ausente. El gobierno no reacciona y es la justicia la que otra vez le frena otro tarifazo. Y hoy, sin ir más lejos, el presidente Macri volvió a defender el tarifazo. Y fíjese el consejo que le da a los argentinos. Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo andan esta mañana? En este día cambiemos que tenemos hoy acá. Día de sol lindo, por más que esté fresco, pero está muy bien. Sí, hay que ahorrar gas, hay que ahorrar gas. Con este solcito hay que apagar toda la calefacción y bancar así abrigaditos, ¿eh? Bueno, ahí están los consejos del presidente, ¿eh? Hay que apagar todo, hay que abrigarse y no hay que calefaccionarse. Porque el gobierno sigue defendiendo el tarifazo a favor de las grandes empresas y sigue definiendo el tarifazo justamente porque las empresas se los pidieron y además porque es una concepción ideológica del gobierno. Pero de lo que llama la atención, que frente a lo que es una reacción ya de la justicia, el gobierno que tiene que tomar una medida política no la toma, porque está encaprichado en que el tarifazo debe ser así. Realmente con un sentimiento de insensibilidad muy grande, reitero, frente a lo que ya son demostraciones de muchos sectores de la ciudadanía que no pueden pagar el tarifazo. Entonces hay una insensibilidad del gobierno grandísima en la defensa de un sector realmente que lo puede presionar empresarial. Sí, Berco. Buenas noches, Gato. Sí, dos cosas para aportarte. Primero, es el Macri más Aranguren que nunca, porque el plan original de Aranguren, lo que Aranguren le propuso hacer a Macri y que de alguna manera fue morigerado luego por otros miembros del gabinete, era anunciar en diciembre, en mangas de camisa, transpirando y con el calor abrumando el microcine del Ministerio de Economía, el tarifazo eléctrico, diciendo acá nosotros no usamos más electricidad para el aire acondicionado, vamos a pasar calor en verano, frío en invierno y la gente tiene que acostumbrarse a vivir así. O sea, una especie de hay que pasar el invierno del siglo XXI. Ahora, eso no se impuso. Y ahora Macri, que sí se enojó mucho con esa nota que nosotros reprodujimos, que mostraba que en la Casa Rosada había calefacción, que después empezó a salir en distintas apariciones públicas abrigado, mostrando que estaba abrigado dentro de la Casa Rosada y demás, está tomando ese consejo de Aranguren, de decirle a la sociedad, hay que bancar abrigaditos, como dijo hoy. Y lo otro para aportarte, la Corte Suprema, la respuesta que le
le dio el gobierno a la Corte, que salió ayer, no la dejaron trascender. Son más de 70 páginas que no conocemos. Solamente hubo pequeños trascendidos en algunos diarios afines al gobierno. Pero la verdad que las preguntas que hizo la Corte sí conocemos por fuentes judiciales y fueron todas en el sentido que vos decías. Si es confiscatorio del salario, cuánta gente hay que esté abarcada por la tarifa social. No preguntó la Corte cuál era la ecuación de las empresas o cuánto era el subsidio y cuánto había que recortar el subsidio. Por eso me parece que hay que tener mucha expectativa porque puede salir cualquier cosa, o sea, puede haber, no te digo un fallo en contra del gobierno porque hay un diálogo político ahí, pero sí algunas cosas para morigerar. Bueno, por lo pronto ya la Cámara Federal de La Plata mañana tiene que tener una primera decisión, que va a ser muy importante y que eso de alguna forma también va a ir ahora. También si hay todos estos fallos como lo de la doctora Ford y muchos otros a lo largo y al ancho de la Argentina, la Cámara Federal de La Plata que falló en un sentido, se le va a hacer muy difícil a la Corte fallar en contra de lo que están fallando en instancias y sobre todo frente al clamor de la gente, porque mañana va a haber un nuevo ruidazo, un nuevo cacerolazo a partir de las 20. Mañana, previamente, va a haber concentraciones frente al Palacio de Tribunales de las organizaciones de defensa de los consumidores porque quieren ser tenidas en cuenta por la Corte. Quieren que la Corte los convoque para dar también su parecer y no quedarse solamente con el parecer del gobierno. Entonces, ya el primer ruidazo sorprendió al gobierno porque fue multitudinario en todo el país. Hay que ver mañana el ruidazo convocado nuevamente por la multisectorial y por las organizaciones defensoras de los derechos de consumidores, que mañana qué tono tiene, ¿no? Para ver si también al gobierno políticamente le llega ese mensaje, ¿no? Bueno, hoy la que habló también es la diputada del Frente Renovador, Liliana Yuin, que es la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor en la Cámara de Diputados, a la que ayer tenía que concurrir Aranguren y no fue. Mandaron al titular de la Nargaz a que defienda el tarifazo, pero esto realmente les dio mucha bronca a los diputados, y esta diputada del Frente Renovador decía lo siguiente hoy. Porque la gente tiene incertidumbre respecto de cuánto va a pagar de gas y cuándo lo va a pagar, claro. Porque también ese es el otro problema en el que han incurrido este gobierno de los CIOs que venían con el mejor equipo. Resulta que el mejor equipo lo único que nos sabe decir es que ellos, bueno, que perdón, que se equivocaron, que están aprendiendo, que en caso de error no hicieron audiencia pública. Ayer volvieron a decir como que la audiencia pública no era necesaria cuando los jueces de punta a punta, de norte a sur, de este a oeste del país, le han fallado justamente porque le han fallado en contra. Ya están desconociendo hasta la Constitución. Esto que quede claro, es una decisión política que todavía tienen la desfachatez de decir a Aranguren que esto se hizo con gradualismo. Uno supone que va a haber un nuevo aumento el año que viene. Sí, por supuesto, nosotros imaginamos que sí. Bueno, allí estaba desde la organización también de la Cámara de Diputados, ¿no? Esto que yo tengo acá, esto fue presentado hoy ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está marcado, lo remarqué yo, ¿no? Esto es el primer pedido de recusación contra el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Lo presentan el doctor Mariano Mansilla y Ramón Solano Rioseco. El doctor Mariano Mansilla es un abogado del sur. Fue el primer abogado que comenzó con el tema de los amparos cuando muchos ciudadanos de la Patagonia recibieron en sus boletas aumentos del 1000%. Y muchos comerciantes, sobre todo de Bariloche, ¿se acuerda cuando hablábamos? Recibieron 2000 y 3000%, que obligó eso a que el ministro Frigerio se reúna con los gobernadores de la Patagonia, que estaban en pie de guerra, y obligó a que pongan ese 400% de tope. Primero para Patagonia, después se expandió a todo el país, frente a la reacción social y política que se había desencadenado. El abogado Mariano Mansilla fue uno de los primeros en comenzar con este tema de apelaciones y hoy presentó este pedido de recusación con causa contra el presidente de la Corte, el doctor Ricardo Lorenzetti. ¿Por qué? Dice, porque ha tomado estado público que el señor presidente de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación
ha mantenido una reunión privada con el titular del Poder Ejecutivo Nacional, ingeniero Mauricio Macri, y que el motivo de esa reunión privada fue analizar la situación jurídica planteada con motivo de los aumentos del gas y las causas judiciales generadas en todo el país a partir de ese aumento. La reunión fue informada por distintos medios, bueno, comiénzase. Pero este es el primer amparo que presentan para recusarlo a Lorenzetti y que Lorenzetti no tome decisión en el momento. ¿Por qué? Porque lo comentaba recién Berco. En su momento, cuando nosotros lo contamos acá, fue el diario Clarín que reveló esa reunión secreta, que además decía además que Macri y Lorenzetti se habían reunido, yo me acuerdo que fue hace un mes atrás, me parece, sí, aproximadamente. 3 semanas. Fue después del 9 de julio. Después del 9 de julio de esa semana. 3 semanas. Exactamente. Después del 9 de julio salió en clarín.com que se habían encontrado Macri y Lorenzetti en la Casa Rosada, en una reunión secreta, y que en esos días habían mantenido 3 encuentros reservados. 3 encuentros reservados. Porque en ese momento había explotado la demanda social contra el gobierno por el tarifazo y la preocupación que llevaba a esas reuniones. Y allí, y ahora se va a estos hechos, con esta presentación que hoy hicieron para recusarlo a Lorenzetti, claro, quedó flotando la idea de que entre Lorenzetti y Macri arreglaron las cosas, o que hicieron algún guiño. Por eso decíamos la semana pasada, cuando el jefe de gabinete, Marcos Peña, salió muy seguro a decir, muchachos, tarde o temprano tienen que pagar, así que vayan pagando ahora, para que no se les junte todo. ¿Cómo sabe Marcos Peña que tarde o temprano van a tener que pagar el tarifazo? Quizás ya tuvieron entonces un adelanto del presidente de la Corte en esas reuniones secretas sobre cómo va a fallar la Corte. La verdad que sería un escándalo institucional. Sería un escándalo institucional. Otras veces, esto, si hubiera ocurrido en otros momentos históricos de la Argentina, de no hace mucho, hubiera significado un escándalo institucional. Bueno, pero llamativamente, aquellos mismos que se rasgaban las vestiduras, hoy no pasa nada. Hay entonces hoy ya este pedido de recusación contra Lorenzetti por esa reunión reservada. Vamos a volver a escuchar lo que decía la doctora Ford hoy, reitero, está suspendido en todo el país el tarifazo eléctrico. Y decía la doctora Ford lo siguiente. Que he sacado una medida interina por la cual ordeno que se suspendan las tarifas en un amparo de naturaleza colectiva en todo el país. Hasta que no sea revocada esta medida cautelar, los aumentos de las tarifas de energía eléctrica están suspendidos por este fallo en todo el país y por el gas en todo el país, de acuerdo a la Cámara Federal de La Plata. Primero, la convicción de que no se hicieron las audiencias públicas y de que las audiencias públicas son un requisito constitucional. El precio de esa tarifa tiene que ser moderada, porque yo escuché al ministro de Energía que dice, fue gradual el aumento, pero el aumento no está al alcance del usuario, ¿no? Es unos montos realmente muy desproporcionados que no pueden ser pagados de una sola vez. Bueno, ahí tiene, la propia jueza dice, tiene que ser moderado. Ahora, yo realmente, sinceramente los digo, después lo vamos a debatir acá, ¿tiene el gobierno que recibir una recomendación de una jueza que le diga a la jueza el aumento tiene que ser moderado porque ha sido desproporcionado para muchas franjas? Digo, vuelvo a este punto, ¿dónde está la sensibilidad de un gobernante que daría la impresión que no se da cuenta del clamor de muchos sectores que dicen no lo podemos pagar? La verdad que realmente llama la atención que la solución no surja de la política y que estén esperando un fallo de la Corte, cuando es una solución política y cuando es la política en serio, en grande, la que tiene que estar debatiendo estos temas.
en vez de estar llenando los tribunales de denuncias inocuas, de persecuciones, de cosas que quedan en la nada y que ocupan mucho tiempo cuando esto es lo urgente y lo cotidiano. Un tarifazo que está haciendo sufrir a mucha gente, realmente. Bueno, de esto también se va a nutrir seguramente lo que hoy anunció parte de muchos movimientos sociales, el movimiento Evita, muchos movimientos sociales y agrupaciones políticas, que el próximo domingo van a realizar una marcha que se cree va a ser multitudinaria desde Liniers, en la celebración de San Cayetano, hasta Plaza de Mayo, y en Plaza de Mayo van a permanecer porque van a hacer ollas populares y van a almorzar en Plaza de Mayo. Hoy Emilio Pérsico lo anunciaba de esta forma. Lo más terrible es el desempleo y la situación que está viviendo los sectores de la economía popular. Los compañeros que se autoconstruyen su propio trabajo, ese trabajo ha desaparecido en el barrio y la situación es muy caótica, digamos, muy difícil, ¿no? Es una mezcla de la desaparición de la changa, más los aumentos, más la desaparición ahora de los comercios, los pequeños comercios, es decir, que son electrodependientes, las pequeñas panaderías, las pollajerías, las carnicerías están cerrando en los barrios populares y eso hace de que la situación en el barrio cada vez se empeore más. Es muy preocupante. Es decir, nosotros hemos abierto 600 comedores desde la CETEL, cosa que antes no existía, digamos, ¿no? Es decir, también nos avergüenza, lo hemos dicho, es decir, que en lugares donde teníamos fines, donde los compañeros iban a estudiar o en lugares donde iban a capacitarse, hoy estamos abriendo comedores, digamos. Eso para nosotros es una vuelta atrás muy dura. La situación es muy difícil en todos los barrios populares y bueno, y queremos mostrar eso, ¿no? Sí, queremos mostrar que la economía popular está en crisis y que necesitamos una ayuda importante, digamos. Bueno, la marcha va a ser el próximo domingo y prevén que va a ser multitudinaria. Además lo escuchaba Pérsico, que lo había anunciado cuando estuvo aquí. 600 comedores, entre comedores y merenderos, han abierto en la provincia de Buenos Aires, nuevos, por la creciente demanda de pedidos de comida que hay. 600. Esto también hay que destacarlo, con ayuda de la gobernadora María Eugenia Vidal, que está tomando conciencia, la gobernadora, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, pareciera, de la situación social delicada que se vive, ¿no? Déjame decirte que, buenas noches antes que nada, que el gobierno, el sector de los CEOs del gobierno no está registrando lo que está ocurriendo en la calle, pero sí lo está registrando el ala más política del gobierno, es decir, Frigerio, Marcos Peña, incluso Pratgay. Sí, pero son los que no tienen voz en este momento. Pero se están dando cuenta de que esta es una situación complicada y están realmente mirando muy preocupados lo que está pasando en la calle. Están mirando preocupados lo que va a pasar, van a mirar muy preocupados lo que va a pasar mañana y ni hablar de lo que va a pasar el fin de semana. O sea, quiero decirte que efectivamente esto no le está haciendo inocuo al gobierno y efectivamente están prestando muchísima atención. Bueno, sin embargo, el presidente ha respaldado en todo momento a Aranguren y daría la impresión como que los que intentaron una solución política con Frigerio han sido corridos de la línea de negociación. Bueno, habrá que ver el presidente de qué lado está, si está del lado de los CEOs o del lado del ala política. En teoría debería estar más del ala política, ¿no? Bueno, hoy se conocieron, Berco, el índice de inflación interanual dado a conocer por la CGT, ¿no? Así es, Gato, dos datos económicos relevantes, la producción de autos, que ahora vamos a eso, y primero la inflación medida por la CGT, 3,1% en julio, el mes que acaba de terminar. Alta nuevamente. Sí, sí, claro. Pratgay esperaba 2 puntos. Es el doble de lo que esperaba Pratgay, de lo que intentaba alcanzar Federico Sturzenegger, aunque Sturzenegger mucho más consciente de la dinámica de los precios, ya lo había descartado y sabe que recién hacia el último trimestre puede llegar a esa dinámica. Bueno, lo preocupante es esto, el dato que tenemos aquí, el dato interanual, 46% prácticamente es la inflación. Ya otra medición que hizo la CGT, otro instituto de estadísticas de la CGT la semana pasada, nosotros este lunes nosotros lo comentamos, hacía una medición de inflación por deciles, o sea, cuánto afecta a al 10% de la población más rico y al 10% de la población más pobre, y al 10% de la población más pobre, dice este Instituto de Estadística de los Trabajadores, ya supera el 50%.
la inflación para los trabajadores que menos ganan, o sea, los Bueno, que por eso decía ganan menos de ayer, 7.000 pesos. Por eso decía ayer Kigel, que Kigel hablaba de un 49% a fin de año de esta inflación desbocada, ¿no? Exactamente, y lo que también dijo la CGT es que un hogar de 4 miembros en el área metropolitana de Buenos Aires, para no ser pobre, tiene que ganar al menos 12.800 pesos. Hay varias canastas circulando por allí, incluso la ciudad de Buenos Aires, hace poco la Dirección de Estadística de la ciudad de Buenos Aires dijo que hay que ganar cerca de 20.000 para no ser pobre, aún no mandando a los chicos a un colegio privado, ni teniendo prepaga, pero la CGT marca un umbral más bajo de la subsistencia más elemental en 12.800 pesos. Aprovechamos a Omar Plaini para pedir una primera reflexión, ya que lo tenemos acá, sobre esto que ustedes dieron a conocer hoy, ¿no? Sí, lo que decía Berjo, el IET, que es el instituto que se creó también, da cifras similares al Observatorio de Datos Económicos que tenemos en la CGT Azopardo. Pero esto ya lo venimos diciendo hace muchísimo tiempo, que la inflación interanual estaba en alrededor del 46%, con lo cual esto habilita la reapertura de las paritarias de aquellas organizaciones que cerraron por el término de un año. ¿Por qué? Porque la pérdida de poder adquisitivo está en alrededor del 10%. ¿Y ese pedido se va a sostener a pesar de la entrega de dinero que hubo ayer, el acuerdo financiero que pareció cerrarse? Le tocaste un tema álgido. Ya lo vamos a decir. Te pido que separemos dos cosas. Sí, una cosa es una reparación histórica, una cosa es una reparación histórica que nos debían los distintos gobiernos, inclusive este que la reparó, y otra cuestión es el conflicto social y las paritarias y el reclamo que pregunta Berco lo interpreta mucho, lo que pregunta Berco lo interpreta mucho. Es la tapa de todos los diarios de hoy. Como que hubo un arreglo con el gobierno por las obras sociales. Yo lo dije esta mañana en una radio que esa es una interpretación, los que hacen esa interpretación, me voy a permitir una frase popular, es de mala leche. Porque una cosa es una reparación histórica donde está en juego la salud de los trabajadores que representamos casi 20 millones con las obras sociales, que venimos reclamando hace muchísimos años, y otra cuestión es los reclamos que nosotros tenemos y que el viernes se va a ver en la CGT, en el documento que vamos a elaborar, con respecto a la crisis social que estamos viviendo, por la inflación, por la devaluación, por el tarifazo. Digo, no hay que sumar una cosa a la otra. Ojalá sea así. Porque nosotros no vamos a aceptar ningún tipo de extorsión de ninguna naturaleza. El reclamo histórico es el reclamo histórico, y lo que estamos viviendo con la inflación, con los tarifazos, con los despidos y con las suspensiones es otra cuestión que va por cuerdas separadas. Ahora lo seguimos, ¿eh? Sí, cómo no. ¿Y el tema automotriz, Berco? Sí, el dato que difundió apenas hace un par de horas ADEFA, la Asociación de Fabricantes de Autos, es preocupante en un plano. Fíjate los datos que junté en la placa. Ya a principios de esta semana, ACARA, la Asociación de Concesionarios, había dicho que las ventas se están empezando a recuperar, que están empatando prácticamente con el año pasado. Fíjate, en el acumulado de los primeros 7 meses del año aumentan 5,9%. Ahora, ADEFA lo que informó hoy es que la fabricación en ese mismo lapso acumula una caída del 14%. La exportación, digamos, es algo ajeno absolutamente al gobierno de Mauricio Macri, porque tiene que ver con la crisis de Brasil, con la crisis de todo el mundo. Pero fíjate vos que las ventas se incrementan levemente y las fábricas le entregan al mercado 14% menos de vehículos. A esta altura del año pasado se habían fabricado unos 300.000 autos y ahora 261.000. Con lo cual, las propias terminales y las propias concesionarias lo que están haciendo es ajustar, suspender, producir menos en un contexto en el que ven que las ventas están empatando, lejos de esa lluvia de inversiones que esperaba el gobierno, incluso lejos de los anuncios de inversión que hicieron algunas terminales automotrices en las últimas semanas. Sí, y el gran problema es la exportación también, ¿no? 32%, según decía la placa, bajó. Claro, esto en el último año, que también había crisis en Brasil, era al menos parcialmente compensado. Viene la crisis automotriz desde hace 2 o 3 años, no es nueva, pero ahora lo que ocurre es que no la compensa en absoluto la producción local y el mercado interno, lo que se dejó de exportar a Brasil. Bueno, nos está acompañando con el hashtag frenazo y estaba repasando, impresionante la cantidad de mensajes que nos están llegando de realidades, que esto era un poco lo que anoche le queríamos mostrar y hacer ver al diputado Leandro López. Por ejemplo, me está llegando un tuit de Arequito, en la provincia de Santa Fe. Dice: los panaderos hemos recibido acá en Arequito, una población chiquita, la provincia de Santa Fe, 1.400% de aumento.
para pequeñas panaderías, que es un elemento indispensable, tanto la luz como el gas, y realmente los llevan a fundirse. ¿Sabés qué otro elemento indispensable tienen las panaderías? La manteca. Bueno, la manteca. Y ahí se viene un aumentito de la factura en cualquier momento. Ya lo avisaron algunos centros de panaderos en las últimas Se acabaron las facturas de manteca. Bueno, pero viste que ya hay alguna campaña oficial para decir que la manteca hace mal. Que hace mal, que tiene mucha grasa. Y los que tratan de justificar todo, esto lo hemos visto en las últimas horas. Así que bueno, muy bien. Y hablando de este tema, hoy es tal vez lo más triste, lo más triste. Mire la cola, esto es Rafaela hoy, el corazón lechero de la provincia de Santa Fe y de la Argentina. Ruta 34, mire la cantidad de gente haciendo cola hoy, porque los tamberos regalaban, me pareció muy bien que no la tiraran, porque es un pecado, como hemos dicho en otras oportunidades, para no tirar la leche en señal de protesta, hoy la regalaban. Esto es Rafaela hoy, Ruta 34. Miren la cantidad de gente que se acercó a buscar un litro de leche. Miren las colas, miren la cantidad de gente allí. Regalaban cola, regalaban leche y regalaban alfajorcitos como símbolo de protesta por la peor situación que está pasando el sector lácteo en estos momentos en la Argentina. Algo que viene advirtiendo, no me canso de decirlo todos los días, porque no es de la oposición virulenta como dice el gobierno, es estabilizante. El licenciado Daniel Arroyo, que esta noche lo tenemos aquí, que desde marzo viene advirtiendo, baja el consumo de leche y es preocupante en sectores populares, ¿no, Daniel? No, está claro. Lo que hay es un empobrecimiento general. No solo ha bajado el consumo de leche, sino que ha bajado el consumo de carne y ha subido el consumo de harinas. Lo que decía Pérsico, que hay más personas en los comedores, hay que agregar que además están comiendo peor, porque están comiendo más harina, menos lácteos y menos carne. Y lo que hay es un empobrecimiento general. Los sectores medios, los que tienen trabajo formal, han perdido porque las paritarias no han empardado con la inflación. Debajo de eso están los que hacen changas, los que tienen trabajo informal, el que tiene trabajo en negro, el carpintero, el gasista, el plomero. Ese gana menos que en diciembre, porque hace menos changas, trabaja menos días y todo el aumento. Y debajo de eso los que tienen planes sociales han perdido porque los aumentos no equipararon con la inflación. Hay un empobrecimiento general en la Argentina objetivamente, y objetivamente el gobierno está mal orientado. Con estas políticas aumenta la pobreza, esto no se va a revertir esperando simplemente que se acomode. Yo diría que las dos áreas claves del gobierno para los próximos años son el secretario de Empleo y el secretario de Comercio, y habría que ver qué cosas están haciendo para crear empleo y para controlar la inflación. Si no, no va a cambiar la realidad. Si no, va a tener que crecer Acción Social. Sí, claramente, pero eso, por más que quiera compensar, en un contexto se ha desacomodado mucho todo. El gobierno ha hecho algunos paliativos, pero muy pequeños. Se ha desacomodado el mundo del trabajo y el gobierno no ve lo que no entra en un cuadro, que es el mundo del trabajo informal. El tercio de la gente que hace changas, que no está registrada en ningún lado, no la ve, y por eso se ha parado el conurbano y se ha puesto todo muy difícil. Diputado Luis Petri, ¿por qué el gobierno, no quiere ver esta realidad? ¿No la está viendo? Nosotros la vemos y nosotros y este gobierno ha demostrado que está dispuesto a corregir todo lo que tenga que corregir. Pensemos que la situación en la cual recibimos la economía argentina, y fundamentalmente la situación energética, Gustavo, porque lo cierto es que la situación del país en materia energética era terminal. Pongamos el ejemplo de los subsidios a la energía. En el año 2005 los subsidios a la energía en nuestro país eran de 1.800 millones de pesos, y en el año 2015 esos subsidios a la energía eran de 140.000 millones de pesos. Pensemos que la República Argentina en materia energética, que recordemos que la energía es lo que posibilita el crecimiento, lo que posibilita el desarrollo, nosotros teníamos una balanza comercial positiva, esto es, exportábamos 4.800 millones de dólares en el año 2005 de energía, y perdimos no solamente el autoabastecimiento energético, sino que tuvimos una balanza comercial negativa, y en el año 2015 ya importábamos 5.000 millones de dólares en energía.
Se dio la tormenta perfecta, porque esto es necesario decirlo. Congelamiento, hubo congelamiento de tarifas. La pregunta que se hacen todos, ¿sabe cuál es? ¿Por qué toda esta crisis energética la tiene que pagar la gente? ¿Por qué no se puede seguir subsidiando por lo menos a media? Necesariamente había que corregir, porque se generó la tormenta perfecta. Primero, congelamiento de tarifas que en la práctica significó una disminución del valor real de las tarifas producto de la inflación, desinversión. Ustedes recuerden que hubo una muy mala prestación del servicio y se incrementaron los cortes de luz, se incrementaron los cortes de gas, balanza comercial negativa, y un incremento de los subsidios que prácticamente llevó a un terminal a un festival de subsidios sin inversión. Esto había que corregirlo, y nosotros dijimos que lo íbamos a corregir. Lógicamente. ¿Por qué no se controló la inversión? Pero vos fíjate, no se terminó con el subsidio. Vos fíjate lo que nosotros hicimos con el gas. Dijimos, bueno, no queremos que impacte de forma brutal, que impacte en un 400% como máximo respecto de las tarifas. Que es muchísimo igual para muchos. Bueno, estamos hablando en muchos casos de tarifas de gas que pagaban 30 pesos bimestrales, Estamos hablando de esos montos. Vos pensemos que era un esquema tarifario que no era federal. Capital Federal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia pagaban la energía 8 veces menos que el interior del país. Diputado, entonces había que necesariamente... Lo que pagaban mucho en el interior, ahora pagan el doble. Y el problema energético es la traba al crecimiento y el desarrollo, y por eso necesariamente tenemos que solucionarlo. Vamos a corregir todo lo que haya que corregir. Si hay un fallo de corte definitivo, vamos a acatar, porque nosotros somos respetuosos de las instituciones, respetuosos de la división de poderes, pero lógicamente la situación energética con la cual recibimos el país era gravísima y necesariamente se tenían que tomar medidas. A ver, diputado Ramal. No, acá el tema es el siguiente. Esta crisis energética que señala el diputado fue el resultado de una malversación económica. Los subsidios que recibieron las empresas no fueron a inversión, sino que se destinaron a un proceso de concentración empresaria. Estas empresas, por ejemplo las eléctricas, vamos a tomar un caso, el Grupo Pampa, Edenor, utilizaron los subsidios para comprar distribuidoras eléctricas en el interior, compraron Transener, compraron ahora los activos de Petrobras y dicen que no tenían plata para invertir. Entonces, ¿qué hace Macri? En vez de investigar esa malversación y decir, no vamos a premiar a los que vaciaron la energía, entiendo con la complicidad del gobierno anterior, por supuesto, en vez de investigar esa malversación y corregirla y ver cuáles son los reales costos de la energía, premia a los que desviaron los subsidios. El tarifazo significa eso, el premio a los que malversaron la energía argentina. Lo mismo ocurre con el petróleo y el gas. Daniel. No, yo creo que se está jugando con fuego, en serio. De verdad la situación ha empeorado, de verdad. Pergamino estuve la semana pasada, un lugar que debería estar despegando de alguna manera porque el campo debería andar mejor. Las cocineras el viernes le dan de comer a las 3 de la tarde los chicos. Se estiran la comida porque después el fin de semana no comen, para que tengan la panza llena lo más posible el fin de semana. Hay un problema serio. Meter un tarifazo sobre un contexto donde la situación social es complicada, de verdad, debería el gobierno volver para atrás, hacer un plan razonable, dejar de estar pujando con la justicia, hacer un plan a 18 meses, adicionar lo que hay que adicionar, pero un esquema muy razonable. Y si no se genera empleo y no se genera contención por el lado del alimentario, no, la cosa se complica de verdad. Yo creo que se está jugando con fuego y no está interpretando el gobierno que sea mucho o poco lo que le aumentó. Es una persona que ya todo le salía más caro, que perdió ingreso, que se le hizo su vida mucho más difícil y que termina en casos de violencia y de tensión. No, y además que el salario viene perdiendo frente a la inflación. Sí, nosotros perdimos poder adquisitivo en lo que va del año entre el 8 y el 12%, esta es la realidad. Y el consumo bajó entre un 6 y un 7%. Esto sigue habiendo suspensiones. Nosotros habíamos hecho una concentración, una marcha multitudinaria, que después la acompañamos con una ley en el Congreso, los diputados acá lo saben, por la emergencia ocupacional. El presidente en sus facultades constitucionales la vetó, pero los despidos no se pararon. Y yo recuerdo que en el marco entre lo que fue la aprobación de esa ley y la concentración que hicimos nosotros, el presidente reunió un grupo de 200 grandes empresarios en la Casa de Gobierno que se comprometieron de palabra, como decíamos nosotros, y que nunca iban a cumplir porque el empresariado grande no tiene rostro,
en no despedir y siguieron despediendo. Ustedes tomen cualquier actividad y nuestros dirigentes sindicales siguen expresando. Hoy lo hablaba Antonio Caló, que él tiene suspensiones en la actividad. Bueno, Rattazzi ya advirtió ayer desde Córdoba que van a seguir las suspensiones y también algunos despidos, ¿no? Con lo cual no nos equivocamos cuando hicimos ese planteo, cuando hicimos ese reclamo y no nos escuchó el gobierno. Y el gobierno está empecinado y nosotros creemos que si no cambia, primero, si no pone en práctica un plan económico y social, y si no va a una concertación económica y social el gobierno, evidentemente esto agudiza el conflicto y la crisis social, no tengo ninguna duda. Diputado Preto. Bueno, la verdad es que no comparto la idea esta de que el gobierno no toma decisiones, que espera que la justicia lo resuelva. Porque más allá de que se critique la medida o que no esté de acuerdo, el gobierno tomó una decisión. Se tomó la decisión de aumentar las tarifas y la verdad es que, como decía Luis, esto es un problema de mucho tiempo, de desinversión, de falta de política de Estado. Es decir, no hubo una política de Estado de acordar una matriz energética que entre todos tenemos que apuntalar de los distintos sectores políticos. Yo le hago la misma pregunta, ¿por qué lo tiene que pagar la gente? Es la pregunta que a mí me vuelve loco, ¿comprende? Pero estoy de acuerdo. A ver, yo entiendo eso. Ahora, asusta el porcentaje. A mí también me ocurrió, yo también fui intendente y tuve que aumentar unas tasas 400% alguna vez. ¿Por qué? Porque hacían 8 o 10 años que no se actualizaban esas tasas. Entonces, asusta el porcentaje, lo que hay que ver es de qué monto estás actualizando. Entonces, un límite al 400%, habiendo reconocido el error, que es lo que yo valoro del gobierno, me parece que es una cuestión medianamente razonable. Los que están en un sector que no lo pueden pagar tienen subsidios, y bueno, y el resto lo tendrá que pagar. También se asusta esta manifestación que hizo Marcos Peña, que escuchaba recién decir, tarde o temprano lo van a tener que pagar. Es obvio que tarde o temprano va a haber que pagar una decisión que el gobierno tomó de sincerar la tarifa y de actualizarla. Ahora, eso no significa que se sabía qué iba a decir la Corte, o sea, eso es una interpretación. ¿Y qué plan de inversión hay en las empresas a partir de este aumento? Bueno, es que primero hay que poner en orden la cuestión de la matriz energética. Pero ellos cobraban antes también con los subsidios, no es que claro, las empresas se morían de hambre. Cobraban, pero destinaban a otro destino. Sí, las empresas de transporte, los subsidios. Las empresas destinaban de transporte a comprar empresas muy importantes y concentrar el negocio. Compraban empresas de transporte en Miami o en la Florida. Entonces tampoco se controlaba eso. Claro. Entonces, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Hay que premian, tienen que ustedes están premiando a esa gente. Mira, hay un problema muy grave, Gustavo, que está ocurriendo, que es necesario decirlo. En los últimos días, 1 millón de usuarios se quedaron sin luz como resultado de los cortes. ¿Estamos en el periodo de mayor demanda de energía? No. Eso pasaba en el verano. Ahora, casualidad, en el momento en el cual se producen estos amparos, ¿no es cierto?, en relación a la luz, aparecen los cortes de luz. ¿Y qué dicen las empresas? Como no tenemos flujo de caja, como no estamos cobrando el tarifazo, no podemos prestar un buen servicio. En otras palabras, bajó la calidad del servicio. Si no nos dan el tarifazo, los dejamos sin luz. Esto es un chantaje inaceptable, pero lo más increíble es que el gobierno lo tolere. Usted dice, Marcelo, que las empresas lo están haciendo como una forma de extorsión. Pero ellas lo dicen. Le preguntan, ¿qué pasa que hay cortes de luz? No podemos pagar. Dicen, no, porque no podemos brindar un servicio adecuado, no podemos hacer el mantenimiento. Es una extorsión que el gobierno está permitiendo. Pero cuando cobraban los millones y millones de subsidios también cortaban la luz. Por supuesto, pero ahora 1 millón de usuarios sin luz en pocos días, justo cuando se producen estos fallos por el tarifazo, es muy claro, hay un chantaje. Y cuando el gobierno les da la razón y dice, sí, lógicamente, no pueden cubrir adecuadamente el servicio, tenemos un gobierno que es cómplice de un acto que yo me animo a llamarlo de sedición. Dejar a la población sin luz para arrancar un tarifazo es un acto de sedición política. Ahora, Luis, me permite un minuto.